Hola, hola a todas, todos y todes. Soy Michelle Quiñones y esto es Voces por tus Derechos, el espacio de la Defensoría del Pueblo, en el que amplificamos las voces de quienes defienden la vida, el territorio y la dignidad. Hoy nos hacemos una pregunta fundamental y es ¿cómo garantizar el buen vivir y el futuro digno de las comunidades indígenas? Para eso y para responderla nos acompaña Diego Camilo Chirán. Él es indígena del pueblo de Los Pastos, sociólogo, candidato a magíster en Derechos y acompañante de los procesos organizativos de juventudes y autoridades indígenas, especialmente en el suroccidente del país. Diego, gracias por acompañarnos. Este espacio también es tuyo. Muchas gracias a la Defensoría del Pueblo por esta invitación. Complacido de estar en este espacio, que me parece muy al lugar el tema en este contexto y ojalá podamos tener esta charla. Muy amable por la invitación. Diego, empecemos desde la raíz. Cuéntanos sobre tu pueblo, cómo se ha transmitido esa espiritualidad y esa visión del mundo. Bueno, creo que lo primero que tengo que contarles es mi procedencia. Yo vengo de un resguardo ubicado en el sur del departamento de Nariño, el resguardo del Gran Cumbal. Está ubicado justamente en el municipio que lleva el mismo nombre, Cumbal, que tiene que ver ese nombre con uno de nuestros ancestros, un cacique que se llamó el cacique Cumbe. A él debe su nombre tanto el municipio como el resguardo. Pertenecemos al gran pueblo de Los Pastos, una nación indígena que está ubicado tanto al norte ecuatoriano como al sur de Colombia. Compartimos frontera, digamos, la república nos dividió. Esa frontera republicana nos dividió como nación y pues hoy nos encontramos en el lado y lado de las dos repúblicas. Tenemos una tradición milenaria que se ha ido transmitiendo de generación en generación a través de la oralidad, a través de los mitos que han contado los abuelos, y eso ha reflejado pues nuestra identidad y nuestra pervivencia en el tiempo y en el espacio hasta estos días. Una comunidad organizada a través de sus estructuras político-sociales, con nuestras autoridades indígenas pues al frente y la comunidad como máxima autoridad que acompaña los diferentes procesos. A nivel de nuestra lengua hay un fuerte proceso, sobre todo en la juventud, que ha venido como reivindicando la lengua. Si nosotros nos remontamos un poco al tema histórico, hay que, y como ustedes lo conocen, el imperio inca, hablamos de antes de la llegada de los españoles a América, pues se extendió hasta lo que hoy conocemos como el sur de Colombia. Entonces, digamos que para los Pastos, en su momento histórico, hubo que tener unas luchas internas con estos pueblos, digamos, que estaban ocupando estos territorios, y entonces la lengua pasto se perdió. Entonces el imperio incaico plantó su lengua, que se conoce como que en toda la parte andina del Ecuador, Perú, que es el quichua. Tenemos vestigios, pero digamos los ejercicios investigativos, sobre todo de hoy, están permitiendo recuperar, digamos, que la lengua pasto está como una especie, vive como una especie de encanto, mimetizada en algunos aspectos o en la lengua que comúnmente decimos, pero vamos encontrando nuestra lengua que se llama Cuastú. Entonces vamos a ver a jóvenes, sobre todo docentes, investigadores, tratando de seguir el rastro y la línea de eso que fue la lengua pasto en su momento, y eso pues ayuda a robustecer la identidad que en buena hora se ha venido reivindicando después de todos los procesos históricos, tanto desde la colonia, los procesos republicanos. Recordemos que el sur tiene unas particularidades en materia de consolidación del Estado-Nación, y eso pues incluye también las luchas propias de los pueblos indígenas que habitaron esta zona del suroccidente en el departamento de Nariño. Nariño tiene 5 pueblos indígenas. Estamos, el pueblo más grande a nivel numérico somos Los Pastos, con alrededor de 170,000 indígenas. El pueblo Aguá, que se ubica como en el pie de monte costero, los Seperaras y Apidara, que están en la costa pacífica compartiendo en muchos casos territorio con las comunidades hermanas negras, y los Quillacingas, que también están como en la parte andina. Entonces consolidamos una organización social y política junto a los Quillacingas que hoy conocemos como unas estructuras organizativas sociales, y acompañadas por supuesto de las bases de las comunidades. Esa es como en grosso modo nuestra organización, y un poco retomando elementos históricos de nuestro pueblo.
Precisamente, ¿cuál es la importancia de esa reivindicación del pueblo indígena del que tú representas y también de la reivindicación de los derechos? Hay una frase que recoge la lucha del movimiento del suroccidente y es recuperar la tierra para recuperarlo todo. ¿Sí? Sobre esa premisa, si se quiere política, las comunidades del sur han venido reivindicando no solo la tierra. Recordemos que los resguardos se crean como una estructura institucional de la corona española para arrinconar a los pueblos indígenas. Y en ese marco, digamos, lograron también permanecer las tradiciones y las costumbres y las formas propias de organización dentro del resguardo. Entonces se reivindica el resguardo no como la figura colonial, sino como un espacio donde nos encontrábamos las comunidades indígenas y donde se practicaban todos los elementos culturales que se mantienen hasta hoy. Entonces esa reivindicación de recuperar la tierra para recuperarlo todo tiene que ver con eso, es decir, vamos a recuperar nuestro territorio y sobre eso pues tenemos varios elementos importantes o hitos importantes, sobre todo desde la década de los 60, 80 en el sur, donde se da la recuperación del territorio a partir de medidas de hecho, tomas de tierras, organización y minga, que es como otra figura importante dentro de los elementos propios de los pueblos indígenas, o al menos en el sur la minga se configura como una especie de accionar cotidiano y colectivo que permite pues muchas reivindicaciones. Recuperada la tierra, entonces hemos venido apalancando procesos organizativos, llega la Constitución del 91, la incidencia política de las comunidades indígenas, la participación política con sus voceros en el Senado o en la Constituyente de 1991, y de allí se desprenden muchos elementos a nivel de educación, a nivel de cultura, que se ha tratado pues de incorporarlos a la agenda local, regional, pero también nacional. Que hay barreras sobre eso, por supuesto, porque estamos en un país pues que tiene unas estructuras muy arraigadas, sobre todo a temas conservadores tal vez, que impiden la participación real de las comunidades indígenas, y entonces hablamos de lucha, porque digamos todos los procesos y las reivindicaciones que tienen las comunidades indígenas hoy han sido resultado de fuertes movilizaciones, de fuertes procesos organizativos, de apoyo solidario también de muchas organizaciones no indígenas, y que se han conjugado pues, en diversos factores para tener hoy quizá esos espacios de participación y al menos el reconocimiento que surgió en 1991. Recordemos que antes de la Constitución del 91 existía la Constitución del 86, y esa era una constitución pues muy conservadora que consideraba al indígena como salvaje, digamos. Esa connotación de contexto, digamos, muy marcada, digamos, representa lo que ha impedido quizá a nivel de estructura institucional la poca participación y la poca visibilización en cuanto a derechos de comunidades indígenas se trata. Precisamente, y hablando de lo que tú nos estabas contando ahorita, el tema de la lengua, el tema de esa estructura que ustedes ya tienen, ¿cuál y por qué es importante que en Colombia se reconozca la autonomía de los pueblos indígenas, se reconozca su sistema de justicia y todas pues su lengua, sus costumbres? ¿Por qué es importante ese reconocimiento en el país? Bueno, yo creo que la importancia de la inclusión, de reconocer lo diverso, radica precisamente en eso, en pensar no que lo diverso es malo, sino que lo diverso es importante y hace parte de nuestra consolidación como país, como nación. Lo que pasa es que no nos hemos visto como nación, ¿sí? Aquí la mirada está desde la óptica del vencedor tal vez, y esa es una lógica, digamos. La contralógica sería pues que lo diverso nos enorgullezca, antes que pensar que lo diverso a veces representa el pasado o representa de pronto lo que una apuesta contraria a la modernidad. Digamos que el Estado-Nación surge en el discurso de la modernidad, y eso tiene que ver mucho con las barreras que se han dado para que otras formas de lo que Falsborda llamaba el sentipensamiento puedan reconocerse, ¿sí? El sentipensamiento desde el punto de vista político tiene que ver también con reconocer esas miradas de mundo, ¿sí? De las cosmovisiones. Si hablamos de 105 pueblos indígenas, 116 pueblos ya reconocidos hoy,
hay muchas miradas de país, hay muchas miradas de territorio, hay muchas miradas de cultura, pero pues la globalización, Occidente nos impone una sola mirada y que choca con las lógicas territoriales, y eso, digamos, al final es una disputa política, porque en la apuesta o en esa mirada, al reconocer o al borrar esas otras concepciones del mundo, pues estamos diciendo ustedes no hacen parte de. Entonces la lucha también es porque se reconozca esas otras visiones, que se reconozca otro modo de pensar quizá, y que se reconozca también desde el punto de vista económico, esas lógicas de economía que no van en la lógica de la acumulación del capital, sino que van en la lógica del buen vivir, de lo que estamos hablando hoy. ¿Y el buen vivir qué implica? No implica un proceso de acumulación ilimitada, sino que implica un proceso de trabajo, de que la vida sea digna, de que podamos disfrutar del campo, que tengamos el agua, por ejemplo, lo que llamaríamos en el discurso de los derechos humanos las condiciones básicas de la existencia y de dignidad. Y en muchos territorios excluidos del país estamos viendo que eso no está pasando. Entonces hay comunidades sin agua potable, hay comunidades sin vías de acceso, hay comunidades sin oportunidades de acceder a una educación digna y de calidad, hay comunidades sin condiciones mínimas de salud, y eso pues raya con la situación del país en muchos lugares que no se ha reconocido, y justamente partimos de eso, de que no se reconoce y por tanto pues se deja de lado, y lo importante o lo prioritario son otro tipo de elementos. Claro que sí, Diego, es importante también lo que tú dices, ese reconocimiento de la autonomía de las comunidades indígenas, y también de los, digamos, para acceder a ese buen vivir, unos servicios básicos y derechos, ¿no? Como la garantía de los derechos también de las comunidades. Pero hablemos de otra parte que ustedes también tienen que resistir, y es, en Colombia existe un racismo estructural y un conflicto armado que han dejado profundas huellas en el país. ¿Cómo a través de sus comunidades han logrado, digamos, la resiliencia también sobre esto que afronta el país? Bueno, yo creo que hay un vínculo estrecho entre el racismo estructural y el conflicto armado. Sí, totalmente. Justamente si nos remontamos a los orígenes del conflicto, hay unos elementos estructurales que lo crean. Y pues aquí también hay otra disputa en el relato de cómo reconocemos la existencia del conflicto y de cómo reconocemos a raíz, por ejemplo, si revisamos el panorama o la geografía nacional, nos damos cuenta que en los territorios étnicos, por ejemplo, es donde la guerra más se ha acentuado, ¿sí? Los territorios étnicos, hablamos de la Amazonía, la Guajira, donde el Cauca, por ejemplo, donde están las cuencas hídricas, es donde el conflicto se ha acentuado. Eso detrás representa una lectura muy, muy, muy específica de por qué el conflicto se acentúa en estos territorios. ¿Sí? De por qué el narcotráfico se acentúa en los territorios indígenas o en los territorios negros, por ejemplo. ¿Sí? Allí está la riqueza natural, está la riqueza biogeográfica, la riqueza hídrica, y milenariamente los pueblos indígenas la han conservado, han tenido como la sabiduría de convivir y coexistir con el agua, con los árboles, con la piedra, porque desde la concepción étnica indígena, al menos lo que los abuelos enseñan es que la tierra es un organismo vivo que se enferma, que siente, que hay que cuidar, y pues la lógica del capital es diferente, ¿sí? Entonces es controlar la tierra y pensar que eso es de un particular, ¿sí? Ese pensamiento individualista es que lleva a la destrucción de los contextos territoriales y la riqueza hídrica, pero el conflicto se ha acentuado en estos territorios, y retomamos el tema del origen del conflicto, por ejemplo, el tema de la tierra, ¿sí? ¿Cómo surge el conflicto si no es por la tierra? Estructuralmente el racismo se presenta en lo cotidiano, ¿sí? Mucha gente aquí el reto es deconstruirse, porque todos de alguna manera estamos permeados de racismo, de cualquier manera. Nosotros desde lo indígena, de las comunidades negras, la población mestiza, que se cree pues de mayor jerarquía, si se puede, porque si esto es un legado colonial tal vez,
y deshacerse de ese legado, de construirse como nación en un ejercicio de real para coexistir como nación entre todos es complejo y nos falta. Pero hemos ido avanzando y eso es parte del compromiso de toda la sociedad, no solo de quienes lo hemos padecido, porque eso lleva a que, por ejemplo, el indígena no se sienta como tal, no represente, no sienta su identidad, porque es excluido, porque es de pronto estigmatizado por ser indígena, ¿sí? Por cómo se viste, por cómo habla, por cómo piensa, ¿sí? Y eso lo vemos desde la escuela, en el colegio, si se quiere en las universidades, pero digamos hemos ido superando de a poco esas situaciones y empezando porque también la misma fuerza organizativa de base en las comunidades ha fortalecido la identidad del sentirse. O sea, ya aquí estamos diciendo, ya no duele mucho que digan la indiamenta esta donde es que está, ¿cierto? Que es algo que hace poco escuchamos, que es parte del racismo era para estructural. ser despectivo, y pues. es como para hacer entender pues que hay un sector que pues está mucho más relegado y que no puede estar en ciertos lugares en donde solamente un grupo social puede estar. Sí, así se representa el racismo estructural en muchos escenarios cotidianos, pero es necesario que todos pongamos de parte para superarlo, no solamente quedarnos en la crítica o en la reflexión, sino que también vivirlo, porque significa deconstruirse, y esto tiene que ver también con la inclusión de todos los sectores. Hoy día tenemos poblaciones diversas que están siendo discriminadas por allá y son invisibles, ¿cierto? No solamente a nivel de racismo étnico, también hay discriminación en otro tipo de sectores que pienso que debe ser este espacio de reflexión para que la sociedad nos eduquemos en el respeto hacia el otro, en la dignidad del otro como ser humano en su condición de humanidad, que es el reto y el desafío que tenemos para poder coexistir y para poder construir paz. De ahí viene quizá la resolución del conflicto que llevamos por más de 60 años y llevamos décadas, que al parecer llegamos a un momento en que nos sentamos como a negociar, nos sentamos como a hablar con los grupos armados, pero yo pienso que tal vez, y como muchas reflexiones se han hecho en torno a eso, la paz no está en el silenciamiento de los fusiles o en que un grupo armado deje sus armas, porque si la pobreza existe en los territorios, si el tema estructural de la exclusión persiste en las comunidades negras, indígenas, pues la violencia se perpetúa porque es el caldo de cultivo para otras violencias. De manera que aquí hay una responsabilidad no solo del Estado, sino también pues de todos, porque finalmente desde la ciencia política del Estado somos todos. De tal manera pues que es un reto y un desafío enorme poder superar ese racismo estructural que va a depender de las acciones cotidianas a nivel individual, a nivel colectivo, pero también de las adecuaciones institucionales que se vayan modernizando, superando un poco los vestigios tradicionales que se han perpetuado a lo largo de décadas. Bueno, Diego, pues sí, precisamente es un trabajo de todos, como tú dices, de construirnos en ese racismo estructural. Pero quiero hacerte una pregunta ya de cierre de este episodio, es ¿qué cambios estructurales debe asumir el Estado para la garantía de los derechos de las comunidades indígenas? Pues yo pienso que el Estado primero es reconocer, ¿no? Reconocer que existen poblaciones y comunidades que no están en las condiciones de dignidad que deberían estar en un Estado social de derecho como lo reconoce la Constitución. La Constitución del 91 es muy garantista, ¿sí? Pero para los pueblos indígenas hemos dicho que quedó en letra muerta, no se ha implementado. Entonces, digamos, los derechos fundamentales de avanzada que se pensaron allá en 1991 en ese diálogo nacional, pues no se han incorporado a la realidad nacional tampoco, se han quedado en letra muerta. Pese a los esfuerzos que se han hecho de parte del movimiento social, de las comunidades negras, de los pueblos indígenas, pero seguimos anquilosados en situaciones anteriores a ese acuerdo nacional y vemos con mucha preocupación que sectores del poder se oponen a reformas sociales que benefician al grueso de la población, de tal manera que creo que el Estado como tal pues tiene sus tres elementos importantes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, pero se requiere que a nivel de Estado podamos armonizar y ponernos de acuerdo en lo fundamental,
que era lo que algún político conservador mencionaba, el acuerdo sobre lo fundamental, que era Álvaro Gómez Hurtado. Pero eso no se ha logrado, entonces estamos chocando y al parecer el discurso fuerte que se ve en la parte política se va trasladando a la confrontación en los territorios, y entonces estamos en un relato de un lado y de otro lado el otro relato. Yo pienso que los poderes del Estado deben armonizarse en función de cumplir los derechos fundamentales consignados en la Constitución de 1991. Por ejemplo, allí nosotros tenemos la garantía de la autonomía de las entidades territoriales, cosa que no ha avanzado, que es básicamente el mandato constitucional que tiene que ver con la regulación de normativa frente a esto. Este gobierno, por ejemplo, entiendo que ha regulado en parte, pero pues está, digamos, apenas en un decreto. Falta por hacer lo sustancial, que es aterrizar eso a los territorios. Pero cuando llegamos a los territorios nos encontramos con barreras locales, regionales, que impiden la materialización de los ejercicios autonómicos del autogobierno, que siempre hemos hablado desde los pueblos indígenas, que va pues lento. Llevamos 25 años desde la Constitución del 91, pero este es el momento en que no vemos que esos derechos allí consignados hayan sido materializados en la práctica, y por tanto seguimos viendo pobreza, violencia, y seguimos viendo que ese acuerdo nacional no se ha materializado. Pues Diego, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Desde la Defensoría del Pueblo reafirmamos nuestro compromiso por la garantía de los derechos de las comunidades indígenas, por la autonomía y por la presencia en los territorios. A todos los que nos están viendo y escuchando, que compartan este episodio y que nos sigan en nuestras redes sociales, y nos vemos en el próximo episodio de Voces por tus Derechos. Muchas gracias a la Defensoría de este espacio, y pues un saludo para todos los pueblos indígenas del país, que sigamos resistiendo en nuestras agendas, en nuestros procesos organizativos, y que ojalá a nivel institucional podamos también abrir el escenario para ir construyendo entre todos la democracia y el bienestar que queremos para todo el pueblo colombiano. Muchas gracias. Gracias.